Bendiciones, acabo de hablar con Mixela y no sabemos por qué no se puede conectar, pero va a intentarlo de nuevo. Así que vamos a esperar que ella se nos conecte y vamos a entrar. Bendiciones Juanita, bendiciones Miss Lady, Bebita, Dios te bendiga. Bendiciones Diego, Lish, bendiciones Argelis, Nubia, bendiciones Ramiro, Anamey, bendiciones. Les extraño mucho, les quiero, me gozo de que estén aquí conectadas conmigo, que juntas podamos y juntos podamos ver las cosas que el Señor nos tiene para esta noche. Así que esperemos en el nombre de Cristo que Mixela pueda entrar. Ella trató por todos los medios, pero no podía entrar. No podía entrar y no sé, son cosas de internet que no podía entrar, pero vamos a esperarla para ver si esta vez sí puede entrar. En el nombre de Jesús. Dios quiera que pueda entrar Mixela. Bendiciones Diara. Diara, quédate en este programa porque te va a servir muchísimo en la formación de tus hijos. Como ustedes saben, Mixela es una doctora en psicología, en educación. Ella tiene muchísima experiencia en esto y nos va a ayudar a todos porque hoy día con esta pandemia tenemos que tener mucha inteligencia emocional. Las personas a causa del encierro se han afectado y la verdad que es una bendición que nosotros podamos compartir con una persona como ella que conoce bien el tema. Bendiciones, Oneida, desde Honduras, que Dios te bendiga. Bendiciones a Óscar, a Digna, a Liliana, a Marilis. Bendiciones, sí. Rosy, hay mucha ansiedad en estos días. Hay mucha ansiedad y las personas así como a la defensiva. Así nos ha puesto este coronavirus. Tenemos que aprender cómo el Señor nos puede ayudar a manejar las circunstancias que nosotros estamos viviendo en estos días. Padre Santo, que Mixela se pueda conectar en el nombre de Jesús. No sé por qué no se puede conectar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí sí, ahora sí. Ahora sí, ya vamos a salir con Mixela. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Qué lucha, Mixela, qué lucha. Pero gloria a Dios que ya estás aquí con nosotros. Amén. Sí, gloria a Dios. Qué bendición, la verdad que sí, qué bendición. Mixela, como al tiempo avanzado, vamos nosotros también a correr, Ajá, ¿verdad? no. Porque es un tema que para mí me parece muy, muy importante y me gustaría que tú nos compartieras tantas cosas que Dios te ha dado. Pero antes de que tú hables, Mixela, me gustaría que tú nos dijeras en qué posición Dios te ha puesto ahora. Bueno, ahorita soy la jefa de la Oficina de Equiparación de Oportunidades. Es una dirección, es como una jefatura nueva que no existía en el Ministerio de Educación y entonces estoy como asignada al despacho superior. O sea que mi jefe inmediato es la ministra de Educación y los viceministros. Estoy tan feliz. De verdad que sí, porque qué importante que una mujer como tú, llena del Espíritu Santo, una mujer Amén. de Dios, una mujer que conoce la palabra, la influencia que tú vas a tener en la educación de los niños, de los jóvenes, Dios se la sabe todas. Pues sí, ahora me toca trabajar es con las personas con discapacidad. Tengo que meterme en el mundo de la discapacidad, todos los acuerdos internacionales y nacionales
conocer los diferentes tipos de discapacidad que pueden tener las personas y bueno, trabajar con esa población básicamente. Estoy contenta que en este mes de la patria tenemos a Mixela ocupando, como ustedes saben ya, pues la posición esta, que va a ser como dijo la Biblia, Jesús, luz y sal de la Amén. tierra. Gloria a Dios. De esta sociedad. Y también el miércoles tenemos a la doctora Jerusalén Smith, que en la revista Forbes la ha puesto como una de las 100 mujeres más representativas de América Latina, y me gozo que el miércoles vamos a estar con ella y va a ser una inspiración también. Mira, Mixela, como una persona como ella, en medio de todo el ambiente en que ella se desarrolló, llegó a graduarse de doctora en medicina y también ha alcanzado tantas cosas. Yo sé que va a ser una inspiración para los padres en la educación de sus hijos, pero bueno. Que Mixela, no se lo pierdan. Sí, exacto. Vamos al grano, mi amor. ¿Qué son las competencias socioemocionales? Bueno, realmente las competencias socioemocionales no es que sea algo innovador, pero porque siempre han existido. El tema es que es como un constructo social en donde las competencias socioemocionales recoge todo ese conjunto de recursos organizados que tiene la persona. Y cuando hablo de recursos, me refiero a conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes. Pero lo interesante de las competencias socioemocionales es que forman parte de la vida y que nosotros debemos practicarlas en el día a día. Y no se puede convertir una habilidad emocional en una competencia si no es algo que se practica en el día a día. Entonces a veces las personas dicen, bueno, pero ¿y cómo hago para tener competencias socioemocionales? Simplemente es practicarlas. Es utilizar los recursos que se necesitan para mantener esas competencias. Entonces, las competencias socioemocionales se clasifican en 3 tipos. Las competencias socioemocionales que me ayudan a mí misma en mi relación conmigo misma, las competencias socioemocionales que me ayudan en las relaciones con las otras personas y las competencias socioemocionales que me ayudan en mis desafíos. O sea que cuando yo logro las primeras, paso a la segunda, y cuando paso a la segunda dimensión, puedo ir rumbo hacia la tercera. Pero hay personas que, por ejemplo, todavía en el autoconocimiento no saben ni siquiera, o sea, dicen saber quiénes son, pero no se comprenden a sí mismos y no saben ni siquiera entenderse o comprenderse a sí mismos. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, qué bonito es cuando alguien es cristiano y sabe que la identidad se la da Cristo Jesús y que a través de él recibimos la liberación y que a través de él pues recibimos la gracia. Entonces somos libres de los malos pensamientos, somos libres de cualquier situación difícil que tú tengas en el momento que sea. Esa situación es una oportunidad para aprender a ser mejor persona. Amén. Una necesidad tan, yo diría que tan fundamental, es saber quiénes somos nosotros, ¿verdad? Sí, Y es ahí importante parten todas las saberlo. demás relaciones con las personas, con la familia, con los hijos, con el esposo, etcétera, ¿verdad? Sí. Qué importante es tener esa seguridad. Mixela, ¿por qué han tenido mayor acogida el desarrollo de las competencias socioemocionales en la nueva normalidad? Bueno, es porque desde que surge la pandemia, pues nosotros nos encontramos que más del 50% de la población no es resiliente y esto es un tema mundial. Entonces, al no ser resiliente, y resiliente significa que me adapto al cambio, entonces nos damos cuenta que la mayoría de la población no tiene las competencias socioemocionales y no las tiene porque no hemos sido capaces de adaptarnos a los nuevos cambios. Entonces, ¿por qué hablamos de la nueva normalidad? Porque quizás, y la verdad es que los tiempos de
desde la pandemia hacia adelante no volverán nunca a ser como los tiempos de antes. Ni Esto nosotros tampoco, ni nosotros tampoco. De verdad, así es, nosotros vamos a salir diferentes de esta nueva normalidad. así es. Y la nueva normalidad ha marcado un hito en la historia mundial. Un hito, o Total. sea, el que le tenía miedo a la tecnología ha tenido que abocarse a la tecnología. Aquí estás La, delante de una. sí, No, eso yo no es que pensaba le yo, tenía que hay miedo, sino que esperanza. me daba como que no quería saber de estar tanto metida en el celular y tanta esto, pero ahora ese es nuestro medio de comunicación. Y yo realmente veo la mano de Dios, Mixela, porque al inicio de Hay Esperanza, cuando terminé, tú sabes que yo me metí en la construcción con tu esposo y con César y Fonchi, por 2 años Ajá, estuvimos metidos consagrados en eso, pero cuando yo terminé en enero del año pasado, 2019, yo sabía en mi corazón, es una cosa que no fue que oí voz, ni tuvo visión, ni nada, sino ajá, simplemente una seguridad en el corazón que yo tenía que meterme en esto y le pregunté a mis hijas que están en todo, digo, ¿cuál es la red más popular o la que es más pegada con los jóvenes? Y me dice Instagram. Entonces digo, bájame esa cosa y enséñame cómo es. Pero de verdad, yo me resistía, a mí no me gustaba. Pero si no te adaptas al cambio, a los cambios, pues te vas a quedar atrás. así es, así es. Y si la audiencia se da cuenta, ahorita la tecnología es para resolverlo todo, para hacer el súper, para comprar la comida, para comprar la medicina, porque no me puedo mover de mi habitación. O sea, la tecnología es para resolverlo todo. Entonces, ante esta nueva normalidad, nosotros necesitamos tener competencias socioemocionales, porque no es fácil, los cambios nunca han sido fáciles, y menos estos cambios, o sea, estos cambios del distanciamiento social, el saber que hasta cuándo podremos estar abrazándonos nuevamente, besándonos nuevamente. Si yo tengo tiempo que no veo a mi mamá o tiempo que no veo a una hermana, el verlo después de tanto tiempo, el temor a que yo le pueda pasar el virus o que ella me pase el virus. Entonces, esto trae algunos miedos y temores que tienen que ser superados y solo son superados si tenemos las competencias socioemocionales requeridas. Entonces, sí son importantes. Definitivamente. Sabe que tal vez vamos a salir un poquito del tema, pero yo he notado en mi trabajo pastoral que las Ajá. personas que tenían un trasfondo de problemas de comportamiento, de conducta, problemas de psiquiatría, estas personas han sufrido mucho, Mixela, por el encerramiento, ¿verdad? Ajá, así es. Es los, de todas las edades lo han sufrido, de todas las edades. Y parece mentira, pero los niños y los adolescentes han necesitado a veces de los padres, pero los padres están sumergidos en sus propios problemas y a veces ellos no reciben de los padres el apoyo que requieren ante esta nueva normalidad, porque si para nosotros que somos adultos no es fácil, menos lo va a ser para estas edades. Así es. Imaginémonos, sí, imaginemos los jóvenes que ellos necesitan estar comunicándose con entre los pares, el juego, la conversación y todo. Entonces, el que ya no puedan hacerlo, ni siquiera ir a la escuela como para coger un aire, como dicen algunos pacientes míos. Pero doctora, es que no puedo ni ir a la escuela para recibir aire. Tienen Es, mucho temor. Tiene es muchos verdad. temores con el futuro también, pastora. Sí, no, definitivamente. Claro, También hay pues, mucha ansiedad y como alguien me decía, el detalle es que no sabemos cuándo se va a terminar esto. así es, así es. Pero todos tenemos promesa. Y la promesa es que Jehová está con nosotros. Y Amén. Él nunca nos va a desamparar. Así que Así es. tenemos que tener fe. Aún en estos momentos difíciles tenemos que ser hombres, mujeres, niños y jóvenes de fe. Amén, amén, amén. Entonces, mis amadas, mi amada Mixela, estas competencias deben ser parte de la vida cristiana. ¿Puedes hablar más de esa verdad?
Sí, claro. A mí son muchas las competencias, pero yo quiero hoy hablar de dos competencias claves y son las que se relacionan con nosotros mismos. Por ejemplo, la competencia del autoconocimiento. Hay muchos de nosotros, podemos que en algún momento nos ha salido del alma frases como detesto cómo me veo, odio la forma en que me siento, no sirvo para nada, quiero desaparecer de este mundo. ¿Cómo? Porque tengo ansiedad. Hay gente que dice, ¿cómo? Porque tengo ansiedad. No soy inteligente, no valgo nada. Me siento culpable por las cosas que pasaron. Me siento culpable por todo lo que ha pasado en este tiempo de pandemia. Eh, tengo que estar para ser aceptado o tengo que aceptar para tal cosa para ser aceptado. Entonces, tenemos como esas creencias, que son creencias que a veces pensamos que son maneras naturales de pensar. Y no, son creencias irracionales, son creencias que no nos permiten ser personas funcionales. Entonces, cuando, por ejemplo, tú dices, tengo que estar o tengo que hacer con fulano para ser aceptado, tú estás simplemente diciendo que si tú no aceptas algo, entonces no eres aceptado. Si tú, por ejemplo, dices, es que como porque tengo ansiedad, estás diciendo que no tienes control en el no comer. Es decir, que la comida es más fuerte que tú. O sea, la comida tiene el control sobre ti. No es que eres tú quien tiene control sobre la comida. Cuando dices, detesto cómo me veo, estás diciendo que no estás conforme con la creación misma tuya, tal Sí. cual como el Señor te ha hecho, porque eres hecho a su imagen y semejanza. Entonces yo le había traído un versículo bien bonito, lo había separado y dice, en la Reina Valera dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Y leí también la Nueva Traducción Viviente que dice, entregué a otros a cambio de ti. O sea que el Señor a nosotros nos da lo mejor. Nunca a Así, sus hijos les va a dar lo menos, le va a dar lo mejor. Cambia la vida de ellos cambié la vida de ellos por la tuya porque eres precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Y yo quiero hacer alusión a este versículo porque como yo había dicho, ¿puedes repetirlo para copiarlo ahí? sí, es Isaías 43:4. Bello. Ese Isaías 43:4. Sí, y entonces, por ejemplo, cuando usted me pidió que diera un testimonio que lo di, y realmente en que el va a trabajo, salir mañana porque no lo hemos podido sacar porque lo mandaste un poquito sí, tarde, pero va a salir mañana. bueno, pero el testimonio, hay cosas obviamente que yo le decía, madre, pero es que yo trato de acortarme, no se puede, es tan difícil acortar en 2 minutos, pero a donde yo iba, por ejemplo, era que antes de este puesto, yo estaba en una unidad, a mí me nombraron como subdirectora nacional en una unidad de Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos. A los 15 días, a mí me bajan de categoría de subdirectora nacional a asesora técnica. Y, y decía mi jefe, el director nacional, pero es que tú tienes que pelear, Mixela, es que tú tienes que ir allá, porque no. Yo decía, mire, que yo no voy a pelear nada, porque donde Dios me pone es donde yo debo estar. Y yo sé que los planes que Él tiene para mí son buenos. Así que yo no voy a pelear nada y yo voy a aceptar la voluntad de Dios. Amén. Y Es bueno, lindo cuando uno deja que sea Dios el que lo defienda, te digo la verdad. sí, así es. Y pasaron situaciones muy difíciles en ese puesto, muy difíciles. Y nunca olvido que yo le dije un día a Lucy de Mota, y le dije
a Lucy de Mota, y Lucy le dijo a Danixa, vamos a orar por Mixela. Y siempre recuerdo que fue una noche bastante tarde como ahora y nos pusimos a orar las tres. Ahí está Lucy, ¿ves? Dice, qué Sí, linda, Dios pelea por ti. y nos pusimos a orar y decía Lucy, porque Señor, tu hija es cabeza y no cola. Dale, ábrele la puerta, muéstrale a Mixela que ella tiene un Padre Celestial que la respalda. Y yo le decía, bueno, Lucy, yo voy a confiar en Dios como yo confío, porque yo sé que Él me va a respaldar. Y la verdad fue que vino la pandemia, me tocó trabajar bien duro en el plan de apoyo socioemocional, que todavía no es que está terminado, pero ya está casi que refinado. Y si Dios quiere, por primera vez en la historia, el sistema educativo panameño va a tener un plan de apoyo socioemocional que involucra a todos los miembros de la comunidad educativa. Gloria a Dios, qué alegría. Porque ahí Sí, está la salsa metida del Espíritu amén. Santo. Yo creo que la ministra todavía ni lo ha visto. Cuando ella vea eso, ella va a quedar emocionada, porque de verdad es una cosa muy linda lo que va a quedar. Y, y cuando yo estaba trabajando eso, trabajé pues con una persona que ha estado muy cerca de la ministra, y, y al parecer como que esta persona le dio muy buenas referencias a la ministra de mi persona. Así que la ministra, un día me llaman y me dicen, Misela, ven al despacho superior. Yo dije, pero yo tengo paciente. No, deja ese paciente y vente para el despacho superior, porque tenemos que hablar contigo. Esa fue la persona que me recomendó. Y bueno, la cuestión fue que ella me dice, tú aceptas el puesto de jefa de equiparación de oportunidades. Y yo, ¿y eso qué es? Tienes que trabajar con discapacidad. Y nos... Mira, Kiria Khan, yo acepto lo que Dios me ponga. Y bueno, nunca me imaginé que el puesto era directamente con la ministra. O sea, yo acepté así, y ahora me doy cuenta que sí, el Señor me puso donde debía de estar. Y, Gloria a y, Dios. y Es que Dios el todo lo hace bien. Y sobre todo, sí, hija, con un propósito para que los principios que están establecidos puedan fluir y que tanto que hemos orado nosotros por la educación de este amén. país. ¿Verdad? Así Dios es es, bueno, madre. Dios es bueno. Sí. Y bueno, lo que quiero que vean de esto es que la paciencia, la perseverancia, el saber quién yo soy una hija de Dios, yo soy hecha a su imagen y semejanza de Dios, yo no tengo por qué ofuscarme por lo que está pasando, tengo que confiar en Él, y cuando siento que mi ánimo se decae, o que estoy viendo que la situación se está poniendo difícil, pues a pedir ayuda como lo hice yo. Así es. Yo le pedí yo decía, a mi madre yo no la voy a molestar porque ella tiene demasiada. No, pero te acuerdas que sí me compartiste de la situación que estabas viviendo y la verdad que yo sí he aprendido a confiar en el Señor. Dios defiende a sus hijos y los pone en el lugar. Y mira que salió mejor la cosa de lo que habíamos pensado. Sí, de verdad que sí. Mejor, mejor porque es algo que está basado en políticas públicas, es algo que tiene su propio presupuesto a nivel nacional, es un plan directamente que es una de las políticas que el presidente quiere desarrollar en el país, o uno de sus compromisos, así que es algo bonito y Sí. nuevo. O sea, Y sobre llegar a todo un la lugar, influencia que vas a tener en la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, una belleza. así es, madre. Así que yo estoy muy contenta por eso, pero a ti, oyente, que estás allí, que me estás escuchando, quiero que sepas que no importa la situación que estás viviendo, no importa los problemas que estén pasando, tú eres especial, tú eres importante, Dios te ama, Dios no te va a dar ninguna prueba que tú no puedas pasar.
Y Así es. simplemente tienes que mirar hacia adelante y saber que vas caminando de la mano con Jesús y que ya Él pagó el precio por todos tus pecados, por todos tus problemas y por todo aquello que tú estás pasando. Así Simplemente es. tienes que confiar que estás en las mejores manos. Así es, así es. Entonces, mi amada, ¿puedes hablarnos sobre las competencias socioemocionales más importantes o las que son necesarias? Bueno, sí, el autoconocimiento, como les había dicho, es una de las competencias básicas. Si no te conoces a ti mismo, si no te comprendes a ti mismo, si no, si no sabes realmente de dónde vienes, quién eres, menos vas a poder avanzar en otras competencias. Es básico el autoconocimiento. Otra competencia es la autorregulación. Esa es importantísima. El poder regular mis emociones. Las emociones, ya yo les he dicho en infinitas ocasiones a ustedes que las emociones, nosotros nacemos con emociones. Las emociones son parte de nuestra vida, pero nosotros tenemos que saber por qué estoy sintiendo miedo, por qué estoy sintiendo dolor, por qué estoy sintiendo tristeza. Y tengo siempre que buscar en esas emociones, saber cómo puedo, o sea, buscar, al yo entender cuál es mi emoción, tengo que también tener claro por qué estoy sintiendo esto. Cuando yo pienso por qué lo siento, siempre vas a encontrar una creencia detrás de lo que estás sintiendo. Que nosotros tenemos una conexión entre emoción y creencia. Y siempre hay una creencia detrás que me está afectando y que no permite que yo pueda manejar o regular mis emociones. Entonces es importante saber qué pensamiento se dispara cuando yo tengo tristeza, cuando yo tengo miedo, cuando yo tengo angustia, cuando yo tengo dolor, porque hay el dolor físico, pero hay el dolor del corazón, que dice uno, ¿no? Que me duele porque me hicieron tal cosa. ¿Por qué sientes dolor? ¿Qué estás pensando sobre ti mismo? ¿Qué estás pensando sobre la otra persona? ¿Qué estás pensando sobre los demás? Y aquí me detengo, madre, porque nosotros tenemos la costumbre de tener creencias absolutas. Y la única creencia absoluta que deberíamos de tener siempre en nuestra mente es que somos hijos de Dios. Amén. Pero tenemos creencias absolutas como nadie me quiere, a nadie le importo, es porque todo el mundo es irresponsable, es porque todo el mundo es, es malo, porque las mujeres son, porque los hombres son. Entonces caemos en esto, en tener creencias absolutistas. Cada vez que nosotros pensamos, nadie, ninguno, todo el mundo, cuando usted dice, no merezco, o sea, todas esas creencias son disfuncionales. Usted no puede decir, todo el mundo es porque no somos iguales. Sí, esas generalidades casi siempre son Sí, conceptos equivocados. pero lo más triste es que sabemos que son conceptos equivocados, pero la mayoría de las personas quedamos en esas generalidades. Exactamente. Y no nos damos cuenta de que eso es lo que Pero nos ese de activa. pobrecita yo, la huerfanita que no tiene padre ni Sí, madre. nos autovictimizamos y caemos en eso, en sentirme víctima, cuando debo saber que yo, si yo tengo mi identidad y si yo sé quién yo soy una hija de Dios, yo tengo el poder. Entonces no debo ser víctima. Yo Así estoy es. creada para transformar. Todos ustedes, mi Madre Celestial, la Pastora Dalis, todos los que están aquí, ustedes son llamados a transformar, no para que lo transforme. Usted tiene que transformarse usted tiene que asumir la responsabilidad de su transformación. Y Así usted es. tiene que transformar, ese es el llamado. Las otras competencias son la conciencia social, el aprender a comprender las emociones de los otros.
Una cosa es conocer y comprender mis propias emociones y otra es que también tengo que aprender a comprender las emociones de los otros. Y allí tengo que ser empático, tengo que tener empatía y el Señor nos llama a amar. Yo Amén. os mando a que os améis los unos a los otros. Entonces tenemos que practicar el amor. Y la mejor manera de practicar el amor es ser empático. Pero a veces las personas piensan que ser empático es, ay, es que yo comprendo lo que tú piensas y ya. O yo comprendo. No, la empatía va más allá. La empatía está de que yo estoy aquí, no te preocupes, voy a estar contigo, cuentas con mi amistad, cuentas con mi oración. Eso es la empatía. Amén. Entonces tenemos también que desarrollar la empatía y la comunicación asertiva, el aprender a escuchar. Y de esto también les he hablado muchas veces, que las personas a veces piensan que dicen que escuchan, pero escuchan y tú estás hablando y está en el celular. O tú estás hablando, pero no dejan de dibujar o no dejan de escribir o no dejan de cocinar. Entonces, el escuchar es detenerte y mirar a la persona, aunque sea los primeros minutos, pero que la persona se sienta que tú le estás sintiendo. Y la otra es, esa está en la tercera dimensión, es la toma de decisiones, madre. Porque a veces tomamos decisiones apresuradas. Sí. Tomamos Y la verdad que decisiones, no tomar una decisión te produce estrés. estrés, y a veces Y muchas tomamos, veces no se toman también por inseguridad, ¿no? sí, y a veces tomamos decisiones empujados por nuestras familias o por amigos y no nos detenemos a analizar las opciones, las consecuencias de las opciones y sobre la base de las consecuencias de las opciones, de ese análisis muy detallado, muy como profundo, entonces usted toma su decisión y usted asume las consecuencias, porque tenemos que ser responsables de nuestras decisiones. Así es. Y ese Así, también es otro tema, que a veces tomamos decisiones y cuando sale mal, usted le echa la culpa al esposo, le echa la culpa al hijo, le echa la culpa a la mamá, al papá, a medio mundo, cuando el que debe ser responsable de sus decisiones es uno mismo. así es. Y por Definitivamente. último, la perseverancia. Y la perseverancia tiene que ver con la inteligencia emocional, porque la Dice, yo soy perseverancia, inteligentísima. Porque aunque soy muy perseverante yo. sí, madre, porque es que para ser perseverante hay que tener mucho control de emociones, hay que tener mucha conciencia social. Es tan difícil las relaciones humanas, pero es tan Oh, bello aprender a relacionarnos con las personas. Y cuando usted se conoce a sí mismo, usted puede entonces tener esa empatía, tener esa comunicación con otras personas. No se le va a hacer difícil, no se le va a hacer difícil. Entonces, cuando nosotros aprendemos en esa interacción con los otros, vamos aprendiendo a ser también más perseverante, a lograr esa inteligencia emocional. Porque como yo le digo a las personas, cuando tú no estableces relaciones con otras personas, no sabes de cuánto te pierdes, porque cuánto aprendemos de relacionarnos con otras personas, aprendemos cosas pequeñas que son, yo digo que son como regalos de vida. A veces en una conversación, ¿cuántos regalos de vida no obtiene uno de otra persona? así es. Entonces, es importante, todas estas cosas nos ayudan a ser perseverantes, al saber que tú puedes, que tú tienes la fuerza, que tú puedes tener la visión, que todos los obstáculos son como, cuando a ti se te presenta un obstáculo, eso es solamente para decirte que hay que cambiar la estrategia, pero no significa que la visión murió. Cambia la estrategia. Entonces, está muy ligado con la inteligencia emocional,
porque es ser flexible, es lo que nosotros vemos en el conglomerado del resto de las otras competencias, y lo cual nos lleva a la resiliencia. Así es. Mixela, ¿cómo afectan los padres positiva o negativamente para que los hijos tengan ese sentido de seguridad, de saber tomar decisiones, de que ellos se mantengan a pesar de todo lo que está pasando y pues las presiones del grupo? ¿Cómo hacer que un muchacho se mantenga tomando decisiones lógicas y decisiones correctas y no impulsado por lo que hace el amigo, por lo que dijo el amigo, tantas cosas que los muchachos de hoy viven, ¿verdad? Claro, miren, cuando usted madre y yo nos pusimos como objetivo hablar de las competencias socioemocionales, es porque o sea, por la importancia de este tema, pero también pensando en los hijos, de qué tenía esto que ver con los hijos. Y lo importante es que nosotros no podemos enseñarle las competencias socioemocionales a nuestros hijos si nosotros mismos no las tenemos. Muy importante. Y a veces nosotros como padres creemos que el simple diálogo con los hijos sobre que tienes que amarte a ti mismo, que tienes que controlar tus emociones, que solamente la narrativa ayuda a que nuestros hijos tengan el modelo perfecto, y no es así. Si un padre no tiene las competencias socioemocionales, menos podrá enseñarle el modelo a su hijo, porque hay algo que se llama congruencia. Y la congruencia está entre lo que yo digo que soy y lo que yo realmente le proyecto a mi hijo, el modelo que yo le estoy mostrando a mi hijo. Entonces hay padres que no son congruentes, que le dicen a sus hijos, tienes que hacer tal cosa, debes hacer tal cosa, pero no lo hacen. Y aquí me detengo un momentito porque recuerdo que un día en la iglesia estaba yo hablando sobre cómo prevenir el bullying y todas estas cosas, y entonces yo estaba hablando sobre qué tenían que hacer los papás con los niños, y me parecía mucha gracia porque había una niña en la escalera detrás de los adultos, y la niña me enseñaba a la mamá y me decía, ella, y yo decía, y lo chistoso era que la mamá me decía, es importante ese tema, así es que debemos hacer. Pero ¿a dónde yo los quiero llevar? Que a veces no nos damos cuenta que nosotros estamos caminando por un lado y los hijos están caminando por otro lado. ¿Por qué? Porque no somos congruentes. Porque le decimos a nuestros hijos, tienes que hacer, debes hacer, ¿cómo lo debes hacer? Pero lo que yo le proyecto es otra cosa. Entonces, es importante que nuestros hijos vean en nosotros el mejor modelo. Tú debes ser el mejor modelo para tus hijos, y aquellos que tenemos nietos, para nuestros nietos. Porque a veces pensamos que ya no necesito ser el modelo porque ya yo crié a mis hijos, pero resulta que están los nietos también. Así es. Sí, y madre, lo otro es el apego seguro. Háblame un poco de eso. Siempre creo que fue no me acuerdo quién me llevó a mí a una conferencia en el Miramar sobre el apego. La verdad que no recuerdo quién. Tal vez Migdalia, no sé, la verdad. Pero me pareció muy interesante. Fue todo un seminario. Qué importante es el apego, Mixela. Increíble. Sí, así es. El apego, a veces nosotros tenemos, como madres y padres, le enseñamos tenemos un apego no adecuado con nuestros hijos. Hay padres, por ejemplo, que son muy sobreprotectores y no sabemos el daño que le hacemos a nuestros hijos sobreprotegiéndolos de todo.
entre más sobreprotejo a mi hijo, a mi hija, menos oportunidad le estoy dando para desarrollar sus propias competencias. Entonces, ¿qué tipo de apego debo ofrecerle? Un apego seguro. Un apego que tenga la suficiente confianza de sí mismo y de que él es capaz de relacionarse en el mundo en el que se encuentra. Entonces, aquí el padre, para enseñar ese apego seguro, tiene que tener confianza en sí mismo, porque eso es lo que le debe proyectar al hijo. Y ese apego empieza desde que nació, ¿verdad? Sí, así mismo es, desde que nace. Desde que nacemos tenemos que enseñarle ese apego seguro a nuestros hijos. Hay que permitir que los hijos se desarrollen. Hay que perder el miedo. Hay que dejar que los niños desarrollen por sí mismos, que sepan que ellos hagan, por ejemplo, el niño pequeño que gatea, dejarlo que gatee, que pierda el miedo de hacerlo y simplemente observarlo. No estar allí encima del niño, porque allí ya nosotros empezamos entonces a crearle las inseguridades a nuestros hijos. Amén, amén y amén. El otro tema, también, madre, bueno, ya se los había dicho, el escuchar a nuestros hijos. Y Esto me parece interesante, Mixela, dice, ¿cómo permitir que nuestros hijos afronten un mundo relajado y positivo cuando sabemos, por ejemplo, que estamos en una nueva normalidad? ¿Cómo hacer eso? Dime tú cómo lograr eso. bueno, mire, yo les voy a decir algo. Este es el tiempo de nuestros jóvenes. Este es el tiempo de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y ellos manejan mejor las herramientas digitales que nosotros. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tener pensamiento crítico y pensamiento creativo. Y saber que él debe desarrollar la creatividad a través de la herramienta en sus relaciones interpersonales, porque él tiene la forma de comunicarse con sus compañeros, pero a la vez que él desarrolla ese pensamiento creativo para él interactuar con sus grupos de iguales, él también debe tener pensamiento crítico. Y allí es donde todas las enseñanzas que nosotros como padres le hemos dado a nuestros hijos, ellos la van a aplicar en el uso de la herramienta. Entonces, ¿qué es la...? Mire, según el Foro Económico Mundial, el Foro Económico Mundial señala, yo quiero que tengan esto bien claro si aquí hay jóvenes, que el 65% de los niños y jóvenes tendrán puestos de trabajo. Y puestos de trabajo que ni siquiera han sido creados. Entonces, el tiempo de ellos está casi asegurado. Pero nuestros hijos necesitan desarrollar tanto el pensamiento crítico como el pensamiento creativo. Y nosotros no podemos matar el pensamiento creativo de ellos. Y habemos padres que matamos el pensamiento creativo de nuestros hijos. Porque Dinos ejemplos cómo los matamos. Por ejemplo, tienes que hacerlo de esta manera. Es que no uses esa red social. Porque no, enséñale a cómo utilizarla. Pero es importante que antes, porque, o sea, esto está ligado a otras cosas, madre. Hay un tema que es el de los principios y los valores. Nosotros tenemos que enseñarles principios y valores a nuestros hijos. Pero esos principios y esos valores tenemos que enseñárselos en la convivencia con nuestros hijos a través de una rutina diaria con nuestros hijos. Entonces no es decirle al hijo, mira, es que tú tienes que respetar, es que a ti te tienen que respetar, es que tú tienes que, tú no debes permitir que te hagan bullying, es que tú tienes que estar seguro de ti mismo. Sí, pero ¿en qué momento tú compartes con tu hijo para hablar de temas de la escuela? ¿Cuándo te sientas con tu hijo a preguntarle cómo se siente?
animarlo a que él es una persona importante, que tú lo amas, que tú sabes que él tiene las capacidades, que él puede. Nuestros hijos necesitan eso. Entonces, esos principios y valores tienen que ir amarrados con esa convivencia de que yo estoy aquí contigo, de que yo te doy tiempo, de que te dedico ese tiempo, de que tengo un oído para escucharte y tengo la actitud para escucharte. Porque no es solo el oído, es la actitud, es el sentarte a escuchar a tu hijo que lo necesita. Entonces, cuando nosotros vamos formando a nuestros hijos con estos principios y estos valores a través de la convivencia diaria con nuestros hijos, teniendo siempre una rutina diaria con nuestros hijos, entonces allí tú le vas dando el acompañamiento para que él aprenda a desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. El pensamiento creativo es eso de decirle a tus hijos, tú puedes, hay que innovar, hay que crear, no le tengas miedo a la tecnología, no le tengas miedo a los tiempos. Quizás lo que antes funcionaba ahora no funciona, pero van a funcionar otras cosas. Quizás hay muchas cosas que hay que crearlas y todavía no ha habido una mente brillante que la haya creado. Así es. Entonces, son esas cosas, pues. En estos días yo estaba conversando con un grupo de profesionales y estaban hablando del tema de que sí, porque si la psicología, esto de la psicología a través de la web y que habían carreras que iban a desaparecer. Y yo le dije, mire, las carreras van a desaparecer si la gente no es creativa e innovadora y si la gente no tiene esa capacidad de decir, bueno, en mi carrera yo necesito esto y voy a usar la tecnología de esta manera para desarrollarla. Si tú no innovas, obviamente tu carrera se va a perder, pero tienes que innovar, tienes que saber que en esta nueva normalidad tú eres importante y tú tienes la capacidad, Amén. pero debes perder el miedo. Definitivamente. Mira, también los valores y los principios que deseas que aprendan deben aprenderse primero en la convivencia del respeto y del amor. Yo creo, por ejemplo, que ahora en estos días que estamos celebrando pues las fiestas patrias, este año no hay desfile, no hay que ir a la escuela para cantar el himno, ni izar la bandera, nada de eso. Pero los padres pueden aprovechar este tiempo y me gustaría que les dijeras ejemplos creativos, Mixela, en estos días que los padres y los niños están juntos, ¿qué pudieran hacer? Depende de la edad, depende mucho de la edad. Por ejemplo, en estos días yo estaba atendiendo unos papás que obviamente la nueva normalidad y el estar tantas horas en el computador dando las clases, es que tenemos que tener empatía con los niños y los jóvenes, pobrecito, o sea, es tan difícil esto. Muy duro. Sí, muy duro. Entonces, estaban, dice, mi hijo está insoportable, no, está intolerante. Entonces me quedé haciéndole un dibujito allí de lo que era la autoridad y el sistema conyugal y el sistema parental y el sistema filial. Y me pareció mucha gracia porque le dije, y esto le queda para los papás que están aquí. Cuando nosotros agarramos a nuestra pareja y le decimos, sí, es que tú tal cosa, o usted regaña a su pareja o le recrimina algo a su pareja, a veces no nos damos cuenta que bajamos a la pareja al nivel de los hijos. Y cuando tú bajas a tu pareja al nivel de los hijos, bueno, lo que te viene es bueno porque el hijo se va a subir a donde le toca a tu cónyuge. Entonces, cuando a veces la gente, eso yo se los digo porque es un gran problema que hay en este tema de que estamos todos en la casa y a veces no nos damos cuenta de que estas cosas le hieren a nuestros hijos y lo lastiman.
pero a la vez ellos, para vengarse muchas veces porque están molestos y quieren demostrar su molestia, no es venganza realmente, es la molestia, que es la expresión de su malestar emocional, ellos se comportan de esa manera. Se empoderan del rol familiar y entonces ahí ves su hijo grosero, malcriado y todo lo demás. A lo que yo iba era que esta pareja yo le decía, bueno, si su niño está pequeño, del niño tenía 4 años, yo le decía, ¿y cuántas veces usted juega con su niño? No, es que no tenemos tiempo porque estamos trabajando, porque no sé qué digo. Bueno, entonces túrnense y agarren a su hijo y pónganse a jugar con su hijo, Caperucita Roja, a jugar con su hijo, el gigante, la Bella y la Bestia, qué sé yo, los cuentos, póngase a jugar, vaya con el niño a patinar, vaya a hacer cosas con su niño, unos 45 minutos, pero es suficiente para aprovechar ese tiempo y conversar con tu hijo. Esto para niños pequeños. El tener actividades recreativas con tu hijo pequeño. Algunas actividades buenas con los adolescentes es, vamos a cocinar, ¿qué te gustaría comer? Ven, vamos y aprovechamos y hablamos. Entonces, generas una conversación y lo haces partícipe de la actividad del hogar. No o lo obligues, entusiásmalo a que vamos a conversar sobre esto que te interesa y vamos a interactuar en la cocina. Comparte, por ejemplo, la hora, creo que eso se los había señalado hace mucho tiempo, que la hora de la comida, la hora de la comida es fundamental. A la hora de la comida, por favor, siéntense con sus hijos a comer y que ese sea un momento espiritual, un momento especial, un momento de compartir vivencia. Permitan que su hijo exprese en ese momento cómo fue su día, que converse. Es un momento como para compartir, que la comida sea como el medio, el instrumento, y el compartir en ese momento especial. Usted puede compartir la palabra, usted puede compartir cómo su hijo se estuvo sintiendo en el día, cómo le fue en la escuela, cómo le va con las clases virtuales. Usted en ese momento puede darle un feedback positivo a su hijo, de que esta es una nueva normalidad, pero que este es su tiempo, que la tecnología es de él, que tiene que empoderarse de este tiempo, que este es el tiempo de ellos, También, es el tiempo de ellos. una cosa, Mixela, que me pone a pensar a mí, por ejemplo, esos muchachos que tienen que pasarse 3, 4, 5 horas frente a una computadora. El cansancio, el aburrimiento, y la verdad que, por ejemplo, mi hija está haciendo una maestría así también por Zoom, por las redes. Ella me dice que es muy difícil concentrarse por más de una hora sin perder el entusiasmo de aprender y de conectarse pues con el profesor de la clase, ¿no? Sí, a mí me ha tocado atender muchos chicos en esa situación, pero miren, estas cosas yo se las traigo para que ustedes aprendan de las cosas que yo veo, ¿no? Por ejemplo, había una mamá que quería que yo viera a su hijo, porque su hijo supuestamente o sea, no supuestamente, le estaba afectando el tema de las clases virtuales. Pero cuando su hijo se atendió conmigo, me decía, Mixela, me encanta hablar contigo porque tú me escuchas y porque tú me comprendes. Pero adivinen lo que me dijo. Dice, porque tú sabes por qué mi mamá te buscó a ti. Porque ella no tiene tiempo para atenderme y escucharme. Entonces yo dije, yo tengo que hablar con mamá. Y hablé con mamá. Y mamá no, o sea, se lo dije, lo entendió, lo comprendió, pero no lo aplicó. Claro. Y que no sean ustedes uno más de ese montón. O sea, si tu hijo está ansioso, no hay una persona mejor que tú para sentarte a hablar con él. ¿Cómo te sientes? Bueno, hijo, la verdad es que este tiempo es difícil, pero es un tiempo para adaptarnos. Es un tiempo de cambios.
pero eso no significa que los cambios que vamos a tener no van a ser buenos. Tenemos que aprender a vivir en estos nuevos tiempos. Había un tema por allí, alguien dijo que sí, teníamos que ser amigos de nuestros hijos, y yo quiero hablarles sobre ese tema. Yo no sé si la palabra correcta es ser amigo, porque el tema es que a veces cuando somos amigos, creemos que ser amigo de nuestros hijos es que yo tengo que ser como el que le tapa las cosas a mi hijo, como el que hablo el mismo lenguaje de mi hijo, como que yo me pongo a la altura de mi hijo. Y hay que tener un poco de cuidado con esto, porque sí es cierto que hay veces que tengo que bajarme a la altura de mi hijo, pero hay veces que tengo que estar a la altura de un papá. Claro, porque Y tiene que yo, ejercer autoridad. sí, entonces la familia tiene 3 subsistemas claves. Aquí no se los puedo enseñar porque obviamente no tengo una pantalla, pero el subsistema conyugal siempre va a ser el subsistema conyugal, y el subsistema conyugal es la autoridad. Los papás siempre están colocados arriba. Pero existe el subsistema parental, y el subsistema parental es la relación de papá con hijos, hijos con papá, de mamá con hijos, hijos con mamá. Entonces, esa relación debe ser muy nutrida, pero sin perder de perspectiva cuál es mi lugar. Entonces, hay que tener como el equilibrio de cuándo ser amigo y cuándo ser papá. Porque he escuchado a muchas personas decir, yo soy el mejor amigo de mi hijo, pero a veces el ser el mejor amigo de mi hijo cae en que todo lo que el hijo quiere o todo lo que el hijo dice es lo correcto, y esa no es la forma de educar a nuestros hijos. Entonces, tenemos que saber, tenemos que tener un equilibrio en la educación con nuestros hijos, en la formación de nuestros hijos, porque no es solo educación, es formar a nuestros hijos. Así es, así es. La verdad que es muy interesante, Mixela, compartir contigo y que nosotros podamos ser edificados e ilustrados. Y te doy gracias a Dios por tu vida, por el tiempo que nos has dedicado. Mixela está que estudia, que estudia, que estudia, está escribiendo su Ya tesis no voy a doctoral. estudiar más. Ya dije que ya voy a parar. Ya después de este doctorado no quiero más. Ya no más, ya después de este doctorado, hasta aquí llegamos. Porque ahora hay muchas cosas que tienes que hacer, Mixela. Y Sí. muchas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación, y muchas gracias por lo que estás haciendo por los niños de Panamá y por todos aquellos que tenemos la dicha de estar a tu lado y de recibir las bendiciones de tu sabiduría y de lo que tú aportas en la formación de la familia de Hay Esperanza y de realmente de la sociedad, porque tú le has dedicado toda tu vida a la enseñanza y a la formación de los hábitos y de cómo salir de las crisis. Yo me acuerdo cuando estuvimos juntas manejando una situación difícil y estábamos pues viendo cómo se hacía, y la verdad que esa muchacha salió adelante. Una Amén. bendición, ¿verdad? Una bendición que pudiste trabajarla y darle un propósito a su vida. No que tú se lo dieras, sino que se lo hiciste ver. Sí, eso es lo más importante. Así es. Madre, y quiero antes de que cerremos, que cada uno de ustedes reciba este mensaje. Tu identidad ya fue hecha. Desde antes que tú nacieras, Así es. ya tu identidad estuvo hecha. Y eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eres libre, pero libre. Esa libertad es una libertad que viene del Padre, no es la libertad de que podemos hacer lo que nos da la gana. Es la libertad de saber de que todos tus pecados o todo aquello que te arrastra de tu pasado
ya te ha sido perdonado por la gracia del Padre al Amén. entregarte la vida de su Hijo amado de Jesús. A veces yo me pregunto si yo entregaría a mi hija por otros. Y la verdad eso también es difícil. Yo no Así es, lo haría. así Yo es. de verdad, yo sí sé que Dios nos ama demasiado porque yo estoy segura que ninguno de nosotros entregaría a su hijo. Así que valoren esa identidad que el Padre les ha dado. Crean en Dios, crean en Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él te ama y siempre estará contigo. Así es. Gracias, Mixela, por compartir este tiempo. Y recuerden, mis amados, que somos hijos de Dios. Nosotros somos su especial tesoro. Y Dios, la única manera como nos acepta y nos recibe es en calidad de hijos. Tenemos un Padre bueno, un Padre fiel, un Padre Sí. bondadoso, un Padre misericordioso. La Biblia dice, un Padre que se compadece de sus hijos. Así que tenemos la libertad de acercarnos a Dios confiadamente al trono de la gracia para que Él nos ayude y podamos encontrar gracia, sabiduría y misericordia. Creo que Amén. Dios nos va a ayudar, Mixela, a formar familias de bendición. Y vamos a orar, Sí, Mixela, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que ayude a nuestros amados que están conectados con nosotros y los muchos que van a ver este live después. Padre, te damos gracias porque somos tus hijos, sí, porque Señor. tú nos has escogido, porque somos tu especial tesoro, Sí, Señor. porque Señor, tú has perdonado nuestros pecados y tú nos has dado tu identidad. Somos libres en Cristo Jesús. Oh, Y Señor. esa verdad, Padre Santo, ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y que podamos caminar en esa libertad gloriosa que tenemos a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Dale propósito, sabiduría, revelación a todos los que estamos aquí, Padre. Necesitamos como abuelos, como padres, como Sí. abuelas, como tíos, de tal manera que podamos levantar la autoestima de nuestros hijos y que ellos puedan ser personas que tengan una claridad de su Sí, identidad, que sean afirmados y establecidos y que ellos puedan, Padre Santo, cumplir esos propósitos eternos que tú tienes para cada uno de ellos. oh, Esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres. Danos, Señor, la inteligencia emocional para relacionarnos adecuadamente unos a los otros. Y en este tiempo de fiestas patrias, Señor, que sea un tiempo donde podamos compartir y disfrutar la familia que tú nos has dado. Aquellos que están enfermos en este momento o que tienen un diagnóstico, que sí, tienen gran temor o que están atravesando el valle de sombra de muerte o que están con COVID y están esperando una recuperación, pon tu buena mano sobre ellos. Bendíceles, Padre, sánalos, los cubrimos con la sangre de Cristo y que en este tiempo, Padre Santo, tú le des el propósito de vida a todos aquellos que están confundidos, que no quieren vivir más, que no tienen esperanza, que han perdido los sueños, que se quieren suicidar. En el nombre de Jesús, yo ato y ligo ese demonio. sí, Señor. Y Padre, también te ruego porque mañana va a ser las elecciones de Estados Unidos. Te pido, Señor, que tú tomes control de todo lo que va a ocurrir mañana, que seas tú el que escoja al presidente de Estados Unidos, que los libre y los guarde de asalto. Mira cómo en diversas ciudades importantes de Estados Unidos ahora mismo están poniendo muros de protección, están poniendo, Señor, cosas para cuidar y proteger la ciudad, porque aún están esperando disturbios, pero yo clamo a ti, Señor, porque tú envíes ángeles guerreros y traigan paz y seguridad a Estados Unidos y que el que pierda acepte el ganador en el nombre de Cristo Jesús, porque de la economía y de la situación que reina en Estados Unidos, eso nos afecta en toda América Latina. Sí, Ten Señor. misericordia de nosotros, de nuestros familiares, y que podamos tener, Señor, un nuevo amanecer en paz y en tranquilidad. Frustra toda obra del diablo, Padre. Frustra todo espíritu de rebeldía, de muerte, de asesinato, Padre. Guarda y cuida y trae, Señor, paz en este país que nosotros, oh Dios, espiritualmente le debemos porque mandaron a cientos de misioneros a América Latina y también porque ellos han sido dadivosos en cada país que tiene un terremoto, que tiene una sequía o que tiene una tormenta, siempre vienen a ayudarlos, Padre,
que tengamos un tiempo de paz y de tranquilidad en el nombre de Cristo Jesús, que cada panameño pueda celebrar en armonía y en alegría y en gozo y en un fortalecimiento de la familia, los valores de la familia, y que haya, Padre Santo, armonía para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén, amén. amén. Bendiciones, gracias. Amén, chao. Dios te bendiga. Un abrazo. Bendiciones.